algo más de 100, pero como nos decía Eugenio, hay entre 2.000 y 3.000 personas que podrían estar afectadas, que están afectadas de Parkinson en la provincia de Málaga, así que animamos a que se acerquen a la asociación para que puedan disfrutar de actividades tan beneficiosas para ellos como esta. Pues sí, desde aquí ese llamamiento. Celia, muchísimas gracias y aprovechar que todavía tenéis unos minutos para practicar Tai Chi, que es yo creo que de las mejores técnicas de relajación que existen. Sin duda, además que es muy agradable, pese al viento es muy agradable estar esta mañana por aquí. Gracias a ti, Elena. Muchísimas gracias, Celia. Nosotros regresamos al plató porque como todos los martes a esta hora vamos a hacer un viaje en el tiempo por la historia de Málaga, tanto la capital como la provincia, porque llega Enrique Sánchez y su sección Málaga en blanco y negro. José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy creo que nos vamos a salir de la capital, ¿no? Hoy nos propones un viaje por otro municipio de la provincia, nos vamos un poquito más al interior. Sí, nos vamos a ir a la parte de la serranía de Ronda, concretamente a la zona del Valle del Guadiaro, a uno de sus municipios o pueblos más señeros, que es Benaoján. Benaoján, que además, por desgracia, en las últimas semanas ha estado en boca de los medios de comunicación por casos que no estaban directamente relacionados con el municipio, esa alerta por la listeriosis, y por eso hoy queríamos hablar de Benaoján y ponerlo en valor, ¿no? Sí, vamos a ponerlo en valor, sobre todo además con estas imágenes que nos vamos al año 1974, donde aparte de recorrer las calles de Benaoján y comprobar cómo era esa vida apacible en este pueblo serrano, pues vamos a ver también imágenes del inicio, los comienzos de esa industria de la chacina y de los derivados del cerdo, que es el motor económico de Benaoján y que, como bien decía, ha estado ahí un poco afectado. Y bueno, pues que las chacinas de Benaoján, los chorizos, tienen, vamos, de una degustación magnífica y que no tienen ningún problema, y creo que hay que ponerlo en valor. ¿Te parece que comencemos el viaje? Vamos allá. Pues vámonos a 1974, a Benaoján, en la serranía de Ronda. A unos 25 kilómetros de Ronda, en plena serranía, en la vertiente derecha del río Guadalevín, que por allí pasa con el nombre de Guadiaro, está Benaoján entre elevados riscos, al pie de un macizo cortado a pico en la sierra de Juan Diego. Benaoján nos encanta con la blancura de sus edificios y la iglesia parroquial con su campanario reverberante de cal, la serenidad de su espacio y la paz de sus alrededores. Todo es actividad en este bello pueblo, al que se le ha concedido con todo merecimiento el primer premio de embellecimiento de la provincia. A la entrada del mismo, el Ministerio de Educación y Ciencia ha subvencionado la construcción de un grupo escolar compuesto de 10 aulas y 10 viviendas para maestros, y la Caja de Ahorros de Ronda construyó por su cuenta la guardería infantil y capilla para 150 niños. Calles, bien pavimentadas, sus rejas y arcadas enjabelgadas y limpias, no han perdido el auténtico tipismo ni la graciosa arquitectura del pueblo andaluz, gracias al cuidado extremo de sus vecinos, que con su joven y dinámico alcalde al frente, son de suyo laboriosos y emprendedores. Dentro del plan de realizaciones y gestiones llevadas a feliz término por don Cristóbal Becerra, alcalde de la villa, con la valiosa y especial colaboración de la excelentísima Diputación Provincial, Jefatura Provincial del Movimiento y otros organismos oficiales, así como con la ayuda y esfuerzo de sus vecinos, ha sido posible el que sus calles hayan cambiado su fisonomía, dotándolas al mismo tiempo de una nueva red de alcantarillado y acometidas de agua en sus viviendas e industrias, asfaltado e instalación de pavimento artístico en numerosas vías.
En alumbrado público se conectaron 150 puntos de luz en calles y plazas con farolas de hierro forjado, y para embellecer sus maravillosos rincones se colocaron más de 3.000 macetas con flores naturales. La construcción de una fábrica de artículos de piel denominada San Marcos dará trabajo a más de 60 obreros. En vías de terminación, una carretera que enlazará Benaoján con Jimera del Íbar, Cortes de la Frontera, Campo de Gibraltar y las zonas de Jerez y Cádiz. También comenzaron los trabajos de construcción de la nueva carretera Benaoján-Ronda, que acortará la distancia actual de 25 a 9 kilómetros, pasando en su recorrido junto al río Guadiaro y Cueva del Gato. Pues podemos decir que así era la vida, yo diría, bastante apacible del Benaoján de mediados de los 70, ¿no, José Enrique? Sí, además esas calles encaladas con las macetas donde las propias señoras amas de casa, que son las que en esa época se cuidaban de cada una tener su fachada y su trocito de calle pues tan limpio como la vecina, ¿no? No era como una labor común el que las calles estuvieran perfectamente limpias, encaladas, ese punto apacible que decías, ¿no? Pues los niños jugando al corro, son imágenes típicas y tópicas de lo que eran los pueblos del interior pues en los años 50 o 60. Ahí estamos todavía en el 74, que es cuando a Benaoján le dan este premio provincial de embellecimiento, que estaba dotado, si yo no recuerdo mal, con 100.000 pesetas de la época, que tenían que destinar a mejoras de lo que era el ornato, el adecentamiento de sus calles y sus plazas. ¿Qué se valoraban este tipo de premios y quién los concedía, José Enrique? Los concedía la Diputación de Málaga y se valoraban pues fundamentalmente el mantener esas estructuras tradicionales, la forma de vida de los pueblos, y iban destinados fundamentalmente a esto, a mejorar esas calles y esas infraestructuras. Ya lo hemos dicho desde que hemos comenzado la sección en más de una ocasión, pero vamos a recordar en qué fecha se concedió este premio de embellecimiento a Benaoján, porque va a ser importante y tienen que estar atentos, porque al final del programa van a entender por qué insistimos en por qué es importante esta fecha. Pues en 1974, creo que fue en el 70 cuando la Diputación empezó a dar estos premios, que lo que procuraban era dar un incentivo. Estamos en el momento en el que el turismo en la Costa del Sol ya prácticamente se ha asentado, o sea, empiezan los 60, 70, toda la Costa del Sol, Torremolinos, y bueno, los viajeros, los turistas empiezan a mirar también hacia el interior. Hoy en día hablamos del turismo cultural, del turismo de aventura, del turismo interior. Bueno, pues ya en los 70 se empieza a tener esa visión, y la Diputación lo que pretende es adecentar o mejorar la imagen de estos pueblos cara a turistas que vinieran desde la costa. ¿Y el visitante que pudiese ir a Benaoján iba atraído por qué? Pues en principio a Benaoján iban atraídos pues por el entorno de la naturaleza y por la Cueva de la Pileta. La Cueva de la Pileta que se descubre en 1905 por José Bullón, y que ahora en otro fragmento posterior, vamos a ver imágenes, se convierte en una especie de atractivo para un turismo, pero un turismo casi de aventuras, porque en esos años todavía para llegar hasta Benaoján había que hacer la carretera pues por la parte de Hundidero en Montejaque, una carretera sinuosa, estrecha, con muchísimas curvas. Ya lo ha dicho antes el locutor, se estaba empezando ya a pensar en una carretera desde Benaoján a Ronda, yendo por la ribera del río Guadiaro, que de alguna forma cuando se termina de construir pues acorta el viaje, que antes eran casi 50-55 minutos por una carretera muy sinuosa, pues lo deja prácticamente en 10-12 minutos por algo, digamos, más accesible. ¿Te parece que veamos la segunda parte del documental y ya nos centremos en esa Cueva de la Pileta, que si quieres después nos cuentas por qué la conoces tan bien, y también en toda esa industria de la chacina que se mueve en torno a Benaoján? Vamos a ello. Vamos a ver esta segunda parte. Benaoján es un pueblo con una demarcación municipal bellísima, pero muy pequeña, es decir, que su agricultura y ganadería no pueden abastecer las necesidades locales. Por esto, tuvo que aguzar su ingenio para resolver el problema de su existencia, surgiendo en el último tercio del siglo pasado la industrialización de los productos del cerdo, no obstante carecer en absoluto de la materia prima. Contando solo con el disfrute de unas especialísimas condiciones climatológicas, iniciaron pequeñas matanzas de cerdos que
que con el tiempo habían de dar al mercado nacional unos productos típicos de la región con características propias. Es decir, forjó con su trabajo creativo su propio bienestar. Con perseverancia, sin desalientos, venciendo muchas dificultades, sin vías de comunicación adecuadas para la rápida expansión de la industria, triunfó esta, dando ocupación a numerosas familias. Se extendió el mercado de exportación y hubo trabajo y paz en todos los hogares. Hoy, Benaoján cuenta con 18 fábricas de chacinas que dan ocupación a un 60% de la población. Situado a 565 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta con una población de 2.123 habitantes de derecho y una extensión superficial de 3.133 hectáreas, en su mayor parte de sierras bastante pronunciadas. Tiene estación de ferrocarril denominada Benaoján-Montejaque, emplazada en el kilómetro 92.600 de la línea férrea Bobadilla-Algeciras, resultando un importante nudo de comunicaciones entre la Costa del Sol, la zona del interior de la provincia y el campo de Gibraltar. Hemos escuchado en el documental, José Enrique, que el 60% de la población de Benaoján en el año 1974 vivía de esa industria cárnica, ¿no? Cabe pensar, ¿había muchas granjas, muchos criaderos de cerdos en Benaoján? No, curiosamente no es una zona donde haya, digamos, un número enorme o amplio de granjas de cerdos. Fundamentalmente se trata del clima, ese clima serrano, pues que de hecho la matanza del cerdo, algo tradicional en todos los pueblos de la serranía, pues permitía darle un punto de sabor y digamos de producción de lo que son chorizos, morcillas, digamos muy definidos. Y entonces aprovechando esto pues empiezan a importar productos del cerdo de otras localidades y lo que aquí se hace es manufacturarlos, aprovechando ese clima serrano favorable a darle un sabor y una peculiaridad a los productos de allí. Y hasta nuestros días, porque sigue siendo una de las industrias, la más potente en el municipio. De hecho, la Feria de la Chacina de Benaoján pues es un referente en toda la provincia. Efectivamente, o sea, la base fundamental de la economía de Benaoján sigue siendo todo lo que es la industria de la chacina. Ahí hemos visto de una forma un poco curiosa, pues rudimentaria, casi diría yo. Las señoras manufacturando y los críos o los niños también alrededor, ayudando, ¿no? O sea, o transportando las chacinas por las calles, algo que hoy en día, pues digamos, no dentro de lo que son las normativas de higiene, pues no serían aceptables. Todo está perfectamente controlado desde el punto de vista sanitario y Benaoján pues sigue siendo eso, un referente y una base importantísima o prácticamente fundamental sus chacinas. También hemos acercado en el documental un poco a ver cómo era la movilidad para llegar al municipio. Hemos visto una estación de tren, de ferrocarril, ¿no? Claro, es curioso, curioso todo el Valle del Guadiaro, casi todos los pueblos que están ubicados desde la época morisca en las estribaciones de los cerros por una cuestión climatológica, pues luego todos tienen su estación a pie del Guadiaro, porque
paralelo al Guadiaro es donde se hace el trazado férreo. Benajón-Montejaque, Jimena del Iba, Corte de la Frontera, todos estos pueblos tienen su estación. Y ahí hemos visto dos tipos de unidades ferroviarias. La primera como más simple, que le llamaban el ferrobús, y la otra como más moderna, que era el TAF, que era un tren en aquel entonces ya de alta velocidad con respecto a lo que era el ferrobús. Y de alguna manera la vía férrea es lo que le da la expansión económica a Benahoján, porque le permite poder exportar, trasladar sus productos de una manera pues, más eficaz. ¿Quedan hoy referentes que nos evoquen a que hubo allí unas estaciones de trenes? Sí, la estación de tren sigue estando, y lo que ocurre es que, bueno, parte de esa estación, en Benahoján concretamente, pues la zona de carga, de cargaderos, se ha convertido en restaurante, llamamos un restaurante donde tiene una carta extensísima, sabrosísima y que tiene mucha demanda. ¿Y donde seguro que se sirve esa chacina que preparan en el pueblo? Seguro, vamos, y la buena carne. Y ahí en Benahoján, bueno, pues hemos hablado de la Cueva de la Pileta, que lo vamos a dejar para un, lo dejamos, ¿no? Para un próximo programa donde nos retornaremos al Paleolítico y nos adentraremos en las galerías de la cueva y veremos las pinturas rupestres y con una textura del cine pues, de los años 70. Pinturas de las que, como ya les he adelantado, José Enrique es gran conocedor, porque entre sus aficiones yo creo que una de las más destacadas es la espeleología, y nos va a hablar en próximos programas de esta cueva que conoce también, ¿no? Sí, vamos a hablar de esa cueva, de la Cueva del Gato, o sea que son... Porque claro, Benahoján está en una zona de roca caliza, una zona cártica importantísima desde el punto de vista de la formación de cuevas, y nos adentraremos en ese mundo subterráneo. Pues nos estamos quedando ya sin tiempo, José Enrique, pero no podemos terminar la sección sin hacer la pregunta de nuestro concurso. Ya saben, durante toda la semana tienen que responder a una pregunta que les va a hacer enseguida José Enrique. Entre todas las llamadas vamos a hacer un sorteo y la ganadora, la llamada ganadora, pues se va a llevar este maravilloso lote sobre la historia, lote de DVD sobre la historia de nuestra provincia de Málaga, tanto desde el punto de vista deportivo como desde un punto de vista más histórico. Yo decía a los espectadores que estuviesen muy atentos a unas fechas. ¿Por qué, José Enrique? Pues porque la pregunta va a ir concretamente a que nos contesten en qué año le concedió la Diputación de Málaga el premio de embellecimiento a la localidad de Benahoján. Pues ya lo han oído. Pregunta muy sencilla, además hemos dado la respuesta a lo largo de diferentes ocasiones durante la sección. ¿En qué año recibió Benahoján por parte de la Diputación de Málaga este premio provincial de embellecimiento? Muy fácil participar. Nos mandan un mensaje, un audio de voz, un WhatsApp al número de teléfono que están viendo en pantalla, al 608-065-028. Y vamos a recordar, José Enrique, que se pueden llevar. Pues se pueden llevar esta doble colección, son 5 DVDs cada una de ellas, con 1 hora y cuarto los de la historia del fútbol en Málaga, y de 30 minutos locutados por 2 medios chicos de Málaga en blanco y negro. Y esta semana creo que ha habido ya bastante participación, sí, porque ¿no? Tenemos que anunciar que esta primera colección que hemos sorteado la semana pasada, cuando hablábamos sobre la vida de Pablo Picasso, se va a ir para el distrito de Teatinos, en concreto Ángel Escribano Rodríguez. Es nuestro telespectador que ha sido ganador en el sorteo. Él participó en este número de teléfono que les habíamos enseñado en pantalla, el 608-065-028, contestando a la pregunta de dónde había sido bautizado, en qué iglesia malagueña, Pablo Ruiz Picasso. Así que para Teatinos se va esta colección magnífica de DVDs. Ya les animo a que empiecen ya a llamar y a participar, porque hasta el próximo lunes damos de plazo para recibir las llamadas y ya el lunes por la tarde haremos el sorteo. José Enrique Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde nos vamos el martes que viene? Pues el martes que viene vamos a ir acompañando a una visita ilustre que tuvo nuestra provincia en 1972, concretamente los que entonces eran príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, que estuvieron una semana por toda la provincia, y vamos a ir a la zona de Miraflores de Los Ángeles, Nuevo San Andrés, porque ellos vinieron a hacer entrega de las primeras llaves de aquellas viviendas que se construyeron para albergar a las personas que venían sobre todo de la zona del Bulto y de la zona de las chabolas de la zona de la playa de Huelín. Pues la semana que viene les acompañaremos a los que hoy son reyes eméritos en esa visita que realizaron a Málaga, como decía José Enrique, como príncipes de España. Muchísimas gracias, te esperamos el martes. Hasta la próxima semana. Y nosotros hablamos ahora de actualidad deportiva, en concreto la que nos está dejando este martes 5 de noviembre. Por aquí pasa.